a todas, todos y todes. Bienvenidas al primer capítulo de esta serie de video podcast llamado Juntas, Territorio sin Violencia, del Programa de Intervención Comunitaria y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Nos interesaba abrir este espacio porque creemos que la igualdad de género se ha constituido como un imperativo ético y social en todo el mundo, tomando diversas formas, énfasis y profundidades. En Chile, la discusión sobre la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos y la lucha contra la violencia de género en todas sus formas, simbólica, psicológica, física y sexual, ha adquirido mayor fuerza en el último tiempo, desde el movimiento estudiantil con el Mayo Feminista en 2018, y luego en el estallido social de octubre del 2019, con el protagonismo que alcanzaron las mujeres en las protestas y las manifestaciones performáticas que se desarrollaron por parte del colectivo Las Tesis, así como también el rol que han jugado las organizaciones de mujeres en la discusión sobre la paridad política. Durante este año, en el contexto de pandemia y crisis sociosanitaria que afecta al país, la violencia de género y la necesidad de abordarlo se ha tomado en el debate en los territorios, universidades y en la agenda pública. Es por eso que como programa de intervención comunitaria y Facultad de Ciencias Sociales, decidimos levantar este espacio, el cual busca informar, educar y profundizar la discusión conceptual, pero también práctica en torno a la construcción comunitaria de territorios sin violencia de género. Con ello, buscamos entregar un insumo pedagógico para nuestros estudiantes, pero también para el trabajo que realizan las y los dirigentes con quienes nosotras nos vinculamos. Entonces, hoy nos acompaña Jimena Toro. Ella es psicóloga clínica, es magíster en psicología clínica de adultos de la Universidad de Chile, se dedica a la atención clínica y docencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, tanto en el campus Santiago Centro como en Providencia, y durante su carrera profesional se ha dedicado a investigar y trabajar temáticas de la sexualidad femenina, como maternidades, aborto y teoría feminista. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias, Jimena, por estar aquí hoy día. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por participar en esta actividad y hacer política. Vamos a ir viendo que también las teorías feministas apuntan a poder hacer política también desde el concepto, desde la práctica y desde también una transmisión. Así que contenta de participar. Muchas gracias. Mira, lo primero que nos gustaría conversar contigo, Jimena, es que, bueno, dado el contexto que mencionamos anteriormente de esta visibilidad que han tenido las temáticas de género y la lucha de las mujeres en el último tiempo, creemos que hay conceptos que están súper en boga, ¿cierto? Que todos hablan, sí, para bien o para mal, el feminismo y el género está de moda. Y por lo mismo creemos importante comenzar a definir ciertos conceptos y definirlos, conceptualizarlos. Entonces me gustaría partir bien por lo básico, que quizás no es nada de tan básico, pero claro. nos pudieras contar qué entiendes, qué se entiende por género y cómo podríamos definir este concepto. ¿Cómo no? Sí, creo que tienes harta razón con que aparecen como básicos, sin embargo me parece que siempre hay que volver a las bases para pensar y para poder introducir y seguir pensando. A partir de ahí, estas definiciones que han estado inscritas históricamente desde hace muchos años en actos políticos, pero que después se han materializado en conceptualizaciones bibliográficas, académicas, etcétera, ¿no? El concepto de género, bueno, es un concepto que ha ido movilizándose en la historia, ¿ya? Que desde las ciencias sociales, por ejemplo, fíjate que no hace mucho tiempo, en 1955, se asociaba a rol de género, ¿ya? Donde un antropólogo, Money, propone esta definición de rol de género que apunta a pensar este rol de género como a los comportamientos que se asignan socialmente a los hombres y a las mujeres, ¿ya? Entonces, avanzando, en 1968, otro, pero ya psicólogo, Stoller, definió esta identidad de género, ¿ya? Que él hace la distinción de que esta identidad de género no es determinada por el sexo biológico asociado a la persona, sino por el hecho de haber
vivido desde el nacimiento, las experiencias y los ritos y las costumbres atribuidos al género. Entonces, por un lado tenemos esta distinción que hay un rol de género que tiene que ver con los comportamientos asignados socialmente a las personas, sean hombres o mujeres, pero después hay otra distinción que es la identidad, que no tiene que ver con cómo uno nace con el cuerpo, sino que tiene que ver con cómo uno se ubica en la identificación con las experiencias vividas y transmitidas también, sumaría yo también ahí. Ahora, en los años siempre el género ha sido un concepto que también ha trabajado en la historia según lo que ha pasado en los acontecimientos sociales, ¿no? Los años 70, por dar un ejemplo, en el feminismo anglosajón, se usó este término para enfatizar principalmente las desigualdades que existían entre los hombres y las mujeres, y bueno, digámoslo que también existen todavía, ¿cierto? Que han sido construidas así históricamente, ¿ya? Vamos a encontrar ahí esta distinción de la biología, vamos a distinguir ahí esto de la diferenciación sexual, de que el cuerpo femenino tiene ciertos cromosomas, tiene ciertas biologías, ciertos aparatos, funciones, versus el hombre tiene otras. Por tanto, eso es una discusión que hasta el día de hoy todavía creo yo que está fuerte en pensar que ese cuerpo daría como una legitimación de lo que sería femenino o masculino, hombre o mujer, y qué es lo que no está zanjado. Sí está mucho más discutido, pero no es lo que está dicho, porque ahora también hay abertura a otra, a como casi que el género ya estaría como un poco sacado de la discusión, que ahora habría que hablar de multigéneros. No sé si se han escuchado por ahí o que habrían más de 2 géneros, ¿ya? Entonces ya, pero sin embargo, a mí me parece que esto todavía está vigente. En los años 80 ya las ciencias sociales empiezan a interiorizarse también de esto más biológico, de esto más antropológico, y empieza a usar este concepto como una categoría que tiene que ver con la delimitación de la biología, pero que ya también incorpora esto de la desigualdad entre estos géneros, masculino, femenino, hombre, mujer, y le empieza también a delimitar la desigualdad que amplía a una concepción más social, quiero decir, en el trabajo empieza a discutirse los derechos, empieza a discutirse la sexualidad más fuertemente como derecho, los derechos sexuales reproductivos, y empiezan a incorporarse categorías en este concepto que tienen que ver con categorías simbólicas, lo cultural, lo histórico, empieza a aparecer desde la antropología, ¿cierto? La interculturalidad, en donde ya también el género introduce distinciones de cultura, de raza, de etnia, empieza a hablarse de un género blanco, de un género negro, de un género burgués, de un género obrero, empiezan a haber mezclas y discusiones que después cuando las teorías feministas empiezan a articular su campo conceptual, empieza uno también a entender esas distinciones más definidas, ¿ya? Entonces, la antropología va pensando estas representaciones sociales que llevan a prácticas, que llevan a discursos, normas, valores y relaciones que se da entre estas conductas de estos sexos que se estipulan. O sea, uno esperaría que el sexo hombre tuviera ciertas características, ciertos discursos, ciertas conductas, y que ciertas atribuciones al sexo de la mujer también estén definidas. Y ahí aparecen estas desigualdades, pues empiezan a aparecer estos distintos dominios, empiezan a aparecer estos distintos registros de lo que sería ser una mujer, de lo que sería ser un hombre, y a qué tiene derecho cada uno en los campos sociales, los campos políticos, los campos de donde lo quieras pensar, universitarios. Ahora, la psicología finalmente también entra en esta discusión porque también se mete en esta discusión de lo biológico, de que si el cuerpo, la biología y la función es suficiente para dar cuenta de esta división de género, de sexo, sexo-género,
Y empieza a entrar también por distintos campos y por distintas teorías. O sea, algunas estipulan que esa es la base, otras estipulan que no tiene nada que ver, que tiene que ver algo psicológico con la identidad que es atribuible a las experiencias y a las conductas que las personas adquieran, cómo se define esa identidad de género, como decía Stoller. Por lo tanto, la construcción psicosocial es lo que va a determinar esa identidad de género. La psicología, un tipo de psicología, digamos. Se articulan 3 elementos básicos en la psicología, uno que tiene que ver con asignación de género, ya que es cuando uno nace, como cuando el bebé nace y a partir de su genitalidad, de su biología, determina, es una niña, un niño. Luego viene la identidad de género, que es este esquema ideoafectivo y primario, que ahí entra lo consciente y lo inconsciente, donde ya el sujeto o ese niño adviene con posibilidad de preguntarse cuál es su identidad según cómo se sienta. Y finalmente viene el rol de género, que tiene que ver con qué deberes, qué apropiaciones, qué conductas, atribuciones va a tener esa conducta. Ya que ahí tenemos, por ejemplo, esto el de las muñecas, que los hombres no barren, que los hombres no lloran. Esas son atribuciones a un sexo género que otro sí, que otro no, ¿no? Uh-huh. Oye, Jimé, para seguir con las preguntas, me queda más o menos claro que entonces el género, cuando uno habla de género o enfoque de género, está diciendo algo muchísimo más complejo que hablar simplemente de lo biológico, ¿cierto? Como comentabas, viene de un trayecto bien histórico, va tomando distintas corrientes, va complejizándose este concepto y se va también diferenciándose con las distintas dimensiones que tú ya señalabas, ¿cierto? Está la asignación de género, identidad de género, rol de género. A mí me gustaría ahora adentrarnos en algo que tú mencionabas muy, muy sutilmente, que era esta idea de, efectivamente, nos han hecho pensar que una cierta condición biológica implica un género determinado o implica una forma de actuar socialmente, que sería como esta idea de género. Me gustaría poder asociar esto a otro concepto que ha estado muy presente también últimamente, que es la idea del feminismo, y cómo se podría combinar o cómo se relacionan estos dos conceptos, género por un lado, feminismo por el otro. Sí, mira, cuando uno habla de feminismo, yo creo que hay que interrumpir y decir, hay feminismos. A mí me parece que también el feminismo es un movimiento histórico, ya que también tiene distintas entradas, que tiene distintas lecturas. Uno puede decir que el feminismo es un movimiento, uno puede también referir que es una teoría y una política, ya distintos autores antiguos y contemporáneos han hecho esas distinciones, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, un movimiento, ¿ya? Simone de Beauvoir, por ejemplo, habla de un modo de vida, el feminismo como modo de vida, porque tiene que ver con transformar a nosotras mismas y nuestras prácticas, para primero desmontar las estructuras patriarcales y los machismos, y que eso en conjunción con otras, vamos a la calle como movimiento a tratar de desmantelar y predominar esa lucha en la calle como forma de pelea, y que no quede solamente la discusión en la academia, en los papers, ¿cierto? O en las definiciones conceptuales. Inclusive, por ejemplo, una feminista que no está, pero que fue muy importante en Chile, que es Julieta Kidworth, ella tiene unos trabajos súper significativos de cómo pensar esto del feminismo, y ella tenía esta noción de la letra,
¿no? De como que las académicas también en las universidades o las que estudian y las que piensan puedan aportar desde la escritura, letra, desde los artículos, desde las discusiones, desde este mismo espacio en el que estamos participando las dos, pero que tampoco no quede solo ahí. Por eso también es interesante este proyecto que están armando, porque también tiene que ver con poder llevarlo a los estudiantes, llevarlo a las prácticas de la Casa de la Mujer, de las distintas configuraciones que se entrelazan para que la lucha sea consistente. ¿Ya? Entonces, no hay una sola forma de habitar el feminismo, ¿ya? Que es también una discusión, pero yo voy a tomar partido de ahí, de que yo creo que hay feminismo como también pueden haber mujeres en el mundo, y eso es mucho. Ahora, el problema es que eso a veces puede conllevar a quedarse en un individualismo, porque claro, como cada mujer es distinta y particular, podría cada una en su privacidad, digamos, ponerse a discutir o a pelear las injusticias o las desigualdades que existen. Y por ahí no va la insistencia, sino que más bien habría que poder confluir, conllegar a una posibilidad de hacer fuerza, de poder visibilizar las cosas comunes que toda mujer ha tenido que pasar en distintos momentos de su historia con los abusos, los maltratos o las violencias respecto a su posición social. Ahora, para estudiar el feminismo hay distintas visiones, la más común que nos orienta un poco son esta mirada de las tres olas en la historia del movimiento. No es la única, no es la correcta, es un modo de entrar solamente, que tiene que ver con ubicar la primera ola, por ejemplo, con las sufragistas, con las mujeres que generaron el voto, en donde ahí la vindicación del derecho era lo fundamental. Y hay autoras como Fall, como Wollstonecraft, inglesas, americanas. Luego hay una segunda ola. En la primera ola estamos hablando del tiempo de 1700 más o menos. Segunda ola, El segundo sexo, escrito por Simone de Beauvoir, 1949, donde ya la discusión ahí se sitúa en torno al género, pero con la lucha y las libertades sociales, pero también se incorporan las sexuales, se incorporan estas problematizaciones de la sexualidad femenina, de la anticonceptivo, de el cuerpo femenino, etcétera, ¿no? Y una tercera ola, que serían los años 80, donde emergen estos dos aspectos ya vistos, las reivindicaciones de los derechos, los aspectos sexuales, reproductivos, y luego en los 80 cuestionamientos que tienen que ver con las cosas más raciales, con las cosas más, por ejemplo, postcoloniales, ¿ya? Autoridad de poder, lo ser obrero, ser burgués, ¿ya? Entonces, esto se conjuga para poder unir y tener un abordaje, que otra propuesta es la de Foucault, en donde lo que pretende el feminismo como movimiento es poder tener una lucha y poder generar condiciones de posibilidad para que emerjan estas políticas y estas prácticas donde las mujeres puedan desarrollar, expresar lógicas de participación, de autorización frente a un montón de temáticas que han sido desplazadas, vamos a decir, ¿ya? Un ejemplo que me imagino que todos van a coincidir conmigo es esta dimensión de lo público y lo privado, ¿no? Que lo público es lo que ocurre en la calle, lo que ocurre a vista de todos, y lo privado es lo que ocurre en mi casa, ¿cierto? En la privacidad y la intimidad de mi casa, en donde ahí han habido discusiones y efectivamente esa dimensión se cruza porque lo privado es público, ¿ya? Porque en la medida que la mujer ha estado destinada o ha estado principalmente orientada a lo doméstico, a la maternidad, y sacada de la posibilidad de estudiar, de trabajar, de ganar un sueldo o de vivir su sexualidad libremente, esas discusiones empiezan a tornarse fundamentales. Y yo creo que se forman fundamentales porque operan todavía, porque todavía la mujer le es difícil congeniar en esas dimensiones. Y cuando digo congeniar estoy pensando en lo psíquico, porque los dispositivos estructurales tampoco están
todavía adecuados para que la mujer pueda desempeñarse en esos distintos roles y haga uso de sus derechos, de estudiar, de ser mamá, de vivir su sexualidad como ella quiera, de cuidarse, protegerse. Las estructuras no están disponibles todavía, ni tampoco los discursos sociales, ni la política en ese punto, pero también la mujer misma tenemos que hacer un trabajo para poder deconstruir eso internamente y poder nosotras mismas autorizar de alguna manera esas cosas. Ahí también, a mí que me toca escuchar más de 10 años a muchas mujeres, yo me doy cuenta de que hay mujeres jóvenes, actuales, que están recién y que transportan esos miedos, transportan esos cuestionamientos de épocas de mujeres de muchos años para atrás. Entonces todavía si tienen sexo se sienten sucias, se sienten mal, se sienten que son desubicadas, que quieren ser madres, pero que también quieren tener una carrera exitosa, pero no pueden las dos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso, con el feminismo en general. Y esto tiene que ver, si profundizar así muy brevemente, para hacer como la secuencia. Tú explicabas como esto de cómo se nos enseñó finalmente que por nuestra biología teníamos una forma de ser mujeres o ser hombres que nos dejaba desplazadas, ¿cierto? De ciertos lugares, por ejemplo, de la vida pública, que era uno de los ejemplos que mencionaba. Y lo que hace el feminismo al final es buscar hasta cierto punto como generar las condiciones de posibilidad, mencionabas tú, de esa igualdad entonces entre géneros. ¿Sería esa como...? Sí, entre géneros, y yo agregaría entre nosotras mismas igual. Como que yo postulo a partir también de lecturas de feministas, por ejemplo, actualmente hay una feminista, Alejandra Castillo, actual, que es muy relevante, en donde ella también va profundamente pensando en esto de que la estrategia va por el lado de las prácticas y las operaciones de cambio que se producen en la vida misma, en la vida misma del día a día, de la cotidianidad, de los discursos sociales, y que claro, que están conjugando fuertemente o que están peleándose, por así decir, con esta estructura de dominación, que es lo que uno atisba, de que hay una estructura de dominación. Claro. Y esa, oye, para ir ya en realidad cerrando, ya la idea de estos podcasts, para contarles también a las personas que nos van a mirar, van a ser pequeños módulos que se van a ir conjugando unos con otros. Entonces, para poder empezar a cerrar ya, creo que hemos tenido una conversación bien interesante en torno a género, feminismo. Esto último que tú mencionas sobre esta estructura de dominación y lo que señalabas que Simone de Beauvoir hablaba de desmantelar el sistema patriarcal, que también le llaman. ¿Cómo podemos explicar esto de esta estructura de dominación desde una perspectiva de género? Bueno, la estructura de dominación efectivamente es el patriarcado, que es este conjunto estable de pactos y acuerdos entre los varones que están conduciendo las estructuras políticas, las estructuras sociales, las estructuras familiares, las estructuras discursivas. En esta lógica sexo-género, que es restrictiva, ¿cierto? Entonces son la serie de disposiciones por las cuales una sociedad se transforma en esta rigidez de que es esto la verdad, es esto lo normal, es esto lo bueno, es esto lo malo. Por tanto, los feminismos, ¿qué hacen? Es tratar de estar todo el rato denunciando y molestando esa estructura de dominación. Y lo hace, como lo estamos viendo ahora, a través de los medios, a través de socializar, a través de denunciar los abusos, los maltratos, las violencias que antes no pasaba. Entonces, ahora el feminismo es como una arma, es como una bandera de lucha que puede insistir en desmantelar, deconstruyendo esta estabilidad, estructura de dominación que es el patriarcado.
Eso diría, como bien general, y que es esta de construir esta nominación de género, como ya te decía antes, que ya la noción de género también está siendo discutida, porque habla de como género-sexo, y no, hay otras configuraciones también que están apareciendo y que también hay que discutirlas en la lógica de esta dominación estructural que no permite que hayan otras lógicas aparte de la hombre, mujer, sexo, mujer, hombre, etcétera, ¿no? Ujú. Eso. Oye, muchas gracias. Creo que queda bastante claro la idea de género, feminismo y esta estructura de dominación bueno, que el objetivo de estos podcasts es un poco eso, visibilizar esta Sí, estructura de dominación que pareciera que es lo más normal del mundo, que no nos damos cuenta que nos empieza a oprimir hasta que de repente nos ponemos unos lentes morados, decimos algunas, y empezamos a ver chuta, soy mujer y por ser mujer o por tener otra, o por no calzar dentro del canon establecido de género que me implica mi biología, por ejemplo, eh, estoy siendo violentada, estoy siendo dejada de lado por un montón de cosas. Hay una asimetría de poder, ¿cierto? Solo sí, por cómo me veo o solo por lo que soy como sexualmente. Eh, sí, sí. Sí, creo que por ahí está. Yo creo que hay que seguir estudiando, que hay que seguir volviendo a estos términos, que hay distintas lecturas. Yo solamente di como un acercamiento, como tú dices, general, pero la invitación es a que podamos seguir profundizando y acompañándonos en desmantelar cada vez más esta estructura. Y una forma es esto, poder juntarnos, poder escucharnos y poder construir. Así que gracias por la invitación y feliz. Muchas gracias.